gracias a Dios por esta oportunidad que Dios tiene para con mi persona de volver a venir y visitarlos, ¿no? Aquí a estudiar un poco más de la palabra de Dios. La última vez que hemos hablado, que vine a enseñar, hablé de estos tres enemigos, ¿no?, que tenemos nosotros. ¿Quiénes son esos tres enemigos? Ya, no, esos tres enemigos. Hoy vamos a estudiar de un enemigo interno, ¿ya? Y este enemigo interno, pues, bueno, como dice la misma palabra, el enemigo interno por dentro está haciendo la maldad. ¿Cómo lo llama la palabra de Dios? Todo creyente, hermano, tiene una naturaleza pecaminosa, todo creyente, porque todos nacemos de Adán, por lo tanto, venimos con pecado, hermanos. Pero esta naturaleza pecaminosa, hermanos, ya no debe estar ya en nosotros. El creyente ya no debe ser dominado por esta naturaleza pecaminosa. Más bien el Señor Jesucristo, hermanos, murió para librarnos de la esclavitud y de esta naturaleza pecaminosa. Entonces, y el Espíritu Santo, que ahora mora en nosotros, hermanos, pues nos da la victoria día a día. El creyente no tiene que obedecer, hermanos, a su naturaleza pecaminosa, a este enemigo interno, ¿ya? Quiero que vayan conmigo a Gálatas capítulo 5. Vamos a estudiar unos cuantos versículos ahí. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Libro de Gálatas capítulo 5, verso 16. Este último himno que hemos cantado, hermanos, habla de la obra del Señor, pero dice una estrofa, dice, pues yo debo ponerme triste por mi pecado, ¿no? Yo debo entristecerme por la vida que no agrada a Dios, por mi vida que muchas veces no agrado a Dios con lo que hago. Dice este versículo, capítulo 5, versículo 16 al 18, lo vamos a leer todos. Quiero que me acompañen, por favor, todos leyendo en orden. Versículo 16 al 18 del capítulo 5 de Gálatas. A la voz de tres, ¿ya? Con fuerza, 2, 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, dice la palabra de Dios. Entonces, en esta mañana, hermanos, quiero hablarles de este enemigo interno que dice la palabra de Dios, que es nuestra carne, ¿ya? Es nuestra carne. Ahora, debemos recordar algo, hermanos. Satanás es un enemigo personal. Satanás, recuerden que él ataca nuestra mente. Es más, alguien dijo, el taller del diablo es la mente vacía, la mente ociosa. Cuando la mente está ociosa, cuando la mente está vacía, ahí viene Satanás y ataca nuestra mente, ¿no? Eso fue lo que pasó con David. ¿Se acuerdan ustedes? El rey David debería estar en la batalla ahí delante, guiando a todo el pueblo, a todo su ejército. ¿Y qué hizo él? Se quedó a descansar supuestamente y su mente estaba vacía. Dijo, mejor voy a pasear a ver por mi reino, voy a ver. Y caminó. Y ahí trabajó ya el enemigo en su mente. Y bueno, ustedes conocen todo lo que pasó, ¿no? Y el pecado que cometió. Y no solamente un pecado, sino varios pecados. Entonces, Satanás está trabajando, es un enemigo personal. Nos va a buscar todos los días para atacar, pero atacar nuestra mente. Entonces, nuestra mente debe estar ocupada. ¿Qué hacemos si nuestra mente está desocupada? Pues hay que ocuparla con la palabra de Dios. Hemos dicho con la memorización. Ahora, el mundo hemos dicho la vez pasada que el mundo es un enemigo filosófico, la manera de pensar, no es la tierra, no son las personas, es la manera de ser, este mundo, los conceptos de este mundo. Entonces, el mundo nos ataca, hermanos, con sus efectos que produce. Y para que nosotros podamos obtener la victoria sobre nuestros enemigos espirituales, debemos saber quiénes son esos enemigos. Si yo voy a luchar contra alguien, debo conocer a ese enemigo. Debo saber qué tipo de armas trae, quién los capacitó. Nosotros debemos conocer de nuestros enemigos para poder hacer frente a ellos. Y hemos estudiado ya de Satanás. Es más, hemos estudiado también, hermanos, de los ataques que Satanás pone en nuestra vida, ¿no? De las tentaciones, los cuales son los deseos de los ojos. ¿Qué más? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, ¿no? Pregunta, hermanos,
¿Cómo nos ataca Satanás? Con la mente, en nuestra mente. Él intenta limitar nuestro crecimiento espiritual. Él intenta limitar nuestro progreso espiritual. Él no quiere que tú leas la Biblia. Él no quiere que tú vayas a la iglesia. Es más, posiblemente algunos de los hermanos pues les puso alguna tentación, algún inconveniente, algo para que no pudieran venir a la iglesia. Él intenta que el creyente no crezca. Él intenta que el creyente no conozca más de la palabra de Dios. Entonces, las tácticas que utiliza Satanás, hermanos, es el engaño, el desaliento y la división. De los tres de ellos, hermanos, que es el desaliento, sobre todo el desaliento ocurre bastante en los hijos de Dios. Se desalientan de cualquier motivo. Pero Dios, si yo vengo a la iglesia, ¿por qué no me provees? Y se desalienta. Si murió a un familiar, pero Señor, si yo soy fiel a ti, hay desaliento. Pasa una enfermedad, hay desaliento, ¿no? Y con el desaliento uno decae espiritualmente, con el desaliento uno no quiere venir a la iglesia, con el desaliento tiene tristeza y decae, ¿no? Eso es lo que hace Satanás en nuestra vida. Entonces, el mundo, como afecta nuestros efectos, él seduce nuestra vida para que nosotros pequemos, hermanos. Satanás está gobernando este mundo, como dice la palabra de Dios. Primera de Juan, busquen por favor, capítulo, no pierdan Gálatas. Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 4. Si alguno de ustedes lo encuentra primero, tal vez puede dar la lectura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. A ver, Primera de Juan 4:4. Fuerte, por favor, a ver alguien. Dice la palabra de Dios: vosotros sois de Dios. Tú eres de, yo soy de Dios. El creyente es de Dios. Pero dice, nosotros ya hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está gobernando este mundo? Satanás. ¿Quién quiere desalentarnos? Satanás. ¿Quién quiere hacer división? Satanás. Él quiere que el Hijo de Dios no crezca espiritualmente. Pero la palabra de Dios dice, nosotros ya hemos vencido el mundo, porque tenemos a Dios en nuestra vida. Amén, hermanos. Ahora, quiero un momento que usted pueda pensar. No sé si alguno de ustedes alguna vez hizo su árbol genealógico. ¿Hizo alguna vez su árbol genealógico? Yo recuerdo, mi esposa hizo una vez su árbol genealógico. Y total, mi esposa viene a ser de algún de los curas de esos antaños de, ¿cómo se llama este país? ¿De dónde vienen los curas? De España. De un español viene a ser descendiente mi esposa, ¿no? Pero haciendo una descendencia de nuestro árbol genealógico, hermanos, todos nosotros, por más que seamos de diferentes colores, diferentes contextos, todos venimos ¿de quién? ¿De quién venimos todos? ¿De quién? De Adán y Eva. Si todos trazamos nuestra genealogía, hermanos, el primer hombre y nuestro padre es Adán y Eva. Por eso venimos con la naturaleza pecaminosa. Por eso es que traemos la naturaleza pecaminosa desde Adán y Eva. Entonces, nosotros, póngase a pensar usted que nuestro padre Adán, él pecó, por lo tanto nosotros también somos pecadores, ¿no? Como dice el dicho, uno peca porque es pecador o es pecador porque peca. Peca porque es pecador, porque venimos ya de la raza de este Adán, venimos con nuestro pecado. Entonces, vamos a conocer a este enemigo interno, hermanos, que es la carne. Vayan por favor a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. ¿Cómo es que este enemigo nos está atacando desde adentro? Romanos capítulo 7. Antes de leer este verso 18, quiero que ustedes me entiendan un poco el contexto. Y cuando decimos de este enemigo interno que es la carne, hermanos, ¿a qué se refiere cuando decimos la carne? ¿Qué entienden ustedes cuando hablamos de la carne en el ámbito cristiano? ¿Ah? Ya, el ego puede ser. ¿Qué más es la carne? ¿Es este físico? Aunque es carne, pues no. ¿De qué está hablando? Muy bien, del deseo. ¿A qué se refiere cuando dice la carne? Miren, versículo 18 del capítulo 7 de Romanos dice:
yo sé que en mí, esto es, en mi carne, dice el apóstol Pablo, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien no está en mí, pero no el hacerlo, dice la palabra de Dios. Hermanos, cuando se refiere a la carne, está hablando de la naturaleza adámica, de la naturaleza pecaminosa que el hombre tiene en su vida. Es más, está hablando de la disposición que tenemos a hacer el mal. Eso es la carne. No se refiere a nuestro físico, se refiere a nuestra disposición de querer hacer siempre el mal, a nuestra inclinación por hacer el mal, ¿no? Por ejemplo, yo tengo dos hijos pequeñitos, uno de 6 y otro de 9. Y cuando les he mandado al colegio, han venido con algunas prácticas que nunca han visto en la casa. Y hasta palabras que nunca hablamos en la casa. Y digo, ¿quién te ha enseñado? ¿Quién te enseñó a mentir? ¿Quién te enseñó a hacer tal cosa? ¿Alguien le enseñó? Bueno, por lo que vieron, aprendieron. Pero como todos nacemos en pecado, ellos por sí solos cometen pecado, ¿no? Y hacen pecado. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, porque todos nacemos en la carne, tenemos la disposición a hacer el mal, estamos inclinados a hacer siempre el mal. Por eso les dije, hermanos, que la espiritualidad es una decisión que yo debo tomar en mi vida, ¿no? Ahí se presenta el bien y el mal. Tú debes decidir hacer el bien o hacer el mal. De acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, te puede ayudar mucho a tomar una buena decisión para que tú hagas el bien. Por eso Romanos dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. La idea es esta. Por ejemplo, cuando estamos durmiendo y al día siguiente nos queremos despertar y ponemos la alarma 5:30, ¿no? O 5, tal vez quiero levantarme a las 5 para estudiar o para hacer alguna cosa temprano. Y pongo mi alarma y toca ahí mi alarma a las 5. ¿Qué hago? ¿O qué hacen ustedes? ¿Qué hacen con su alarma? ¿Se levantan? No. El querer hacer el bien está en nosotros, ¿sí o no? Yo quiero, mi disposición está, una noche antes, quiero levantarme, tengo que estudiar. Y pongo mi alarma con ganas, pongo mi alarma y a 5 en punto me levanto. Suena el despertador y lo apago. El querer está en mí, pero no el hacerlo, dice la palabra de Dios, porque mi carne a veces es más fuerte, ¿no? Entonces pregunto, versículo 5, ahora vamos al versículo 5 del mismo capítulo 7, verso 5 al verso 9. Escuchen por favor, dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijera: no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y verso 9 dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hablando, hermanos, el apóstol Pablo del pecado que está en nosotros, de la carne que todavía está en nosotros y siempre va a estar en nosotros. ¿Cuándo vamos a llegar a ser espirituales, hermanos? ¿Cuándo dejaremos de ser santos? ¿Cuándo dejaremos de ser pecadores? ¿Algún día? Eso solamente lo haremos cuando venga el Señor Jesucristo y seamos transformados. Pero en la tierra tenemos que luchar todavía con el pecado, hermanos. Ahora, noten ustedes, ¿qué términos está usando aquí el apóstol Pablo para hacer distinción entre el cuerpo humano, hermanos, y la naturaleza pecaminosa interna? Es la carne. Miren, estábamos bajo el régimen, dice en el versículo 6, disculpen, estábamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, dice el verso 7, en la segunda pregunta: ¿la ley es pecado? Hace la pregunta: ¿es pecado la ley, hermanos? ¿Es pecado la ley? No, la ley está más bien para que se cumpla lo que es lo correcto, ¿no? Ahora, si podemos describir, hermanos, a Satanás como un enemigo superior que todos tenemos en nuestra vida, y el mundo como un enemigo alrededor nuestro,
¿Cómo podemos describir a la carne, hermanos? La carne lo podemos describir como un enemigo interno, ¿ya? Y este enemigo interno va a luchar, va a hacer que nosotros pequemos desde nuestras propias conciencias, desde nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra de Dios. Ustedes se acuerdan, hermanos, de ese libro, si no me equivoco, es del caballo de Troya. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando lucharon con los griegos y construyeron ellos un caballo que estaba vacío por dentro, hueco por dentro, y supuestamente pensaron que era un regalo, lo metieron dentro de la ciudad, y cuando estaba durmiendo todo el pueblo, ¿qué pasó? Salieron del caballo, ¿no? ¿Quiénes salieron? Los soldados. ¿Y salieron para qué? Para luchar, para matar, para hacer frente. Más o menos esa es la idea de nuestra vida. En nuestra vida, hermanos, nosotros tenemos este enemigo interno que es nuestra carne. E internamente quiere hacernos pecar. Internamente quiere destruirnos. Espiritualmente quiere destruirnos. Y hasta posiblemente puede llegar físicamente, tal vez posiblemente puede destruirnos. Pero tenemos que luchar con este enemigo. Pero recordemos lo que dice el versículo, capítulo 6, por favor vayan, el mismo libro de Romanos, capítulo 6. Miren, en el capítulo 6, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que nosotros, como hijos de Dios, con la palabra de Dios podemos vencer a este pecado, que es un enemigo interno en nuestra vida. Porque ya no estamos bajo la ley, sino estamos, dice, bajo la gracia. Ahora, versículo 8. Y si morimos con Cristo, que creeremos que también viviremos con Él. Verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Quiere decir que el Hijo de Dios, hermanos, ya no debe servir más al pecado. ¿Pero por qué pecamos? ¿Por qué todavía estamos pecando? Hoy, cuando nos hemos levantado, ¿usted pecó? ¿Cuántas veces pecamos al día? Si somos hijos de Dios, ¿deberíamos pecar? Es más, no deberíamos pecar. ¿Pero por qué pecamos, hermanos? ¿Por qué pecamos? A ver, denme algunas ideas ustedes. ¿Por qué creen que pecamos cuando no deberíamos pecar? Ya somos hijos de Dios, somos creyentes, tenemos a Cristo en nuestra vida, al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Pero por qué pecamos? Ya, nuestra naturaleza. ¿Por qué más? Ya, pero ¿por qué pecamos, hermanos? Porque no estamos decidiendo hacer el bien y no estamos dejando que la palabra de Dios actúe en nuestra vida. Si tenemos conocimiento de la palabra de Dios, es más, si practicamos la palabra de Dios, no vamos a pecar. No, lo que les dije la otra vez, si tenemos en nuestra mente la palabra de Dios, hermanos, todos los días y a cada momento, toda tentación que viene a mí, yo lo voy a echar, porque la palabra de Dios está en mi vida. Pero si no hay palabra de Dios en mi mente, ¿con qué voy a poder luchar contra el pecado, contra el enemigo? Entonces, ¿por qué estamos pecando? Porque no estamos conociendo la palabra de Dios. Es más, no estamos practicando posiblemente la palabra de Dios. Ahora, debemos seguir pecando, hermanos, para que la gracia abunde. Dice el capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La pregunta es, ¿debemos seguir pecando para que la gracia abunde? No, hermanos, el apóstol Pablo dice, no, en ninguna manera, no, ya no debemos pecar. Es un rotundo no del apóstol Pablo. Dios no permite que nosotros utilicemos su gracia para pecar. Es más, a veces utilizamos la gracia como libertad para pecar, y esa libertad lo tomamos como libertinaje, ¿no? Y no debe ser así. Recuerden ustedes que, bueno, por acá, por el sur, allá en Cusco, los quechuas, los incas tenían tres fundamentos, ¿no? ¿Cuáles eran? Amazúa, Amayuya y Amaqueya. ¿Qué quería decir? No seas ladrón, no seas mentiroso y no seas ocioso, ¿no? Y cualquiera que no
que no vivía de acuerdo a esta ley, ¿qué pasaba? Posiblemente ellos tenían un castigo, ¿no? La pregunta es, nosotros ya no estamos, hermanos, ya no estamos bajo la ley. No estamos bajo la gracia, pero a veces esta gracia se convierte en libertinaje para nosotros. Es más, teniendo al Espíritu Santo, teniendo a Cristo, teniendo el cielo ya ganado, decimos, bueno, como ya tengo el cielo, ya soy cristiano, pecaré, porque igual no me voy a ir al infierno, ¿no? Ya tengo el cielo ganado, entonces pecaré. Hay mucha libertad. El apóstol dice, no hay que utilizar la gracia para pecar, dice el versículo 2, en ninguna manera. Entonces, ¿cómo podremos continuar nosotros en Él sin pecar? Ahora, versos 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros o nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo y cuándo nosotros, hermanos, morimos al pecado? Nosotros hemos sido identificados, dice el versículo, con Cristo y en sus logros por el bautismo del Espíritu. Entonces, cuando nosotros hemos sido salvos, hermanos, el Espíritu Santo nos identificó con el Señor Jesucristo. Eso quiere decir que Él nos identificó con su muerte del Señor Jesucristo. Él nos identificó con su sepultura. El Espíritu nos identificó con su resurrección. Por lo tanto, si yo ya estoy muerto al pecado, ¿cómo voy a hacer resucitar otra vez el pecado? Muchas veces somos como, alguien hizo esta ilustración, ¿no? No sé si ustedes, alguno de ustedes tal vez tengan, no sé si utilizan acá casacas, pero si tienen casacas, hay casacas de doble cara, ¿no? Yo le digo las casacas hipócritas, ¿no? Casacas de doble cara. Cuando se te ensucia la casaca, ¿qué haces? La volteas, ¿no? Más o menos es esa la idea. El creyente se pone la casaca, o sea, se pone al Espíritu Santo o a Dios en su vida, y cuando quiere pecar, voltea. O puede ser que lo saca la casaca para pecar, ¿no? Nosotros muchas veces, hermanos, dejamos de ser creyentes, dejamos de ser espirituales cuando estamos pecando. Bueno, es de hecho, ¿no? Pero nosotros, dice la palabra de Dios, tenemos que morir porque ya hemos sido identificados con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su crucifixión. Yo ya estoy muerto para el pecado, pero todavía estoy pecando. Es más o menos la idea del zombie, ¿no? De las películas de los zombies. Un zombie todavía sigue haciendo daño, está muerto, pero sigue haciendo daño, sigue cometiendo sus pecados. Estamos siendo iguales, a veces somos zombies espirituales, todavía queremos volver al pecado. No debe ser así, hermanos. Entonces, cuando Cristo murió, nosotros hemos muerto con Él, amén. Cuando Cristo fue enterrado, hemos sido enterrados con Él, amén. Y cuando Él fue resucitado, nosotros también resucitamos con Él. Por lo tanto, no debemos practicar el pecado. Ahora, versos 5 al 7 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Ahí está el verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Hermanos, el apóstol Pablo nos enseña que nuestra naturaleza pecaminosa, o sea, la carne, o sea, nuestro viejo hombre, ya fue crucificado con el Señor Jesucristo. Antes de ser salvos, no teníamos otra opción, no teníamos elección, por eso pecábamos, ¿no? Por eso al pecado ni le llamábamos pecado. Para nosotros era normal robar, mentir, cometer tales cosas. Pero después que ya somos hechos hijos de Dios, todos nosotros hemos sido cambiados, hemos sido salvos. Así que nosotros ya no debemos servir a la carne. La carne no debe dominarnos a nosotros. Nosotros, el espíritu que esté en nosotros, debe dominar a nuestra carne. Esa es la lucha que el apóstol Pablo tuvo. Él dice, hay una lucha, yo quiero hacer el bien, pero mi carne, mi cuerpo no me deja hacer el bien. Y todos tenemos esta lucha, hermanos, entre nuestro espíritu y nuestra carne. Todos los días estamos luchando entre hacer el bien o hacer el mal. Todos los días estamos decidiendo, ¿hago o no lo hago? Pero nosotros ya hemos sido muertos
al pecado. Entonces, ya que somos libres para servir a Dios, por la gracia de Dios, debemos hacer lo que dice la palabra de Dios. Miren el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Ya no más pecado en mí, ya no más práctica en mí. Bueno, ¿el creyente peca? Sí peca el creyente, pero ¿debe practicar el pecado? No, esa es la diferencia entre un incrédulo. El incrédulo peca, sí, pero también el incrédulo practica el pecado. El creyente peca, pero él no debe practicar el pecado. Yo no debo practicar el pecado, usted no debe practicar el pecado, porque ya hemos sido crucificados, ya hemos sido sepultados y resucitados. Versículo 8, hermanos, verso 8. Verso 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así vosotros, dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros vivimos ahora, hermanos, en la resurrección. Esa es la victoria sobre el pecado. Miren, Jesús murió. A Jesús le afectó, bueno, recuerden, hermanos, que la muerte solo afecta a los pecadores. Amén. Por eso nosotros, dice la palabra de Dios en Salmos, que hasta los 80 años, 85 tal vez vamos a vivir, y tal vez un poquito más, o tal vez menos, y después ya estamos viejos y nos morimos. ¿Por qué causa muere la persona? Por el pecado. Porque el pecado afecta a nuestro cuerpo, físicamente, espiritualmente, intelectualmente, por eso llegamos a morir. Si el pecado afecta a la vida del ser humano, y el que tiene pecado tiene que morir físicamente, pregunto, ¿por qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo murió? Ya, muy bien, pero si el pecado, no, la consecuencia del pecado es la muerte, dice Romanos, ¿no es cierto? ¿Por qué Cristo murió? ¿Le afectó la muerte al Señor Jesucristo? A ver, respondan. ¿Cuántos piensan que sí afectó la muerte al Señor Jesucristo? ¿Cuántos piensan que no? ¿Cuántos no piensan? Ya, bueno, tal vez. Hermanos, si tenemos pecado, el resultado del pecado es la muerte, por eso vamos a morir nosotros. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo murió si Él no pecó? Hermanos, el Señor Jesucristo por eso murió y resucitó. Eso es lo que nosotros no podemos hacer. El Señor tiene dominio sobre la muerte, ¿no? Porque Él no pecó. Si nosotros no pecaríamos, tal vez podríamos ser así, pero no, somos pecadores. El Señor tiene dominio sobre la muerte, por eso Él venció la muerte. A Él no le afecta la muerte, no le afecta el pecado, Él domina. Por eso, hermanos, cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó, nosotros igual resucitamos en una nueva vida. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios, hermanos. Este término consideraos quiere decir, hermanos, que nosotros debemos entender esta verdad. Entiéndelo, no lo pienses, tienes que saberlo, entiéndelo, que tú estás muerto al pecado, que yo estoy muerto al pecado, no debo practicar el pecado, ya no debo hacerlo. Y eso depende mucho que yo conozca la palabra de Dios y depende mucho que yo decida hacer la palabra de Dios. Pero si no hay decisión en mí, si no hay conocimiento de la palabra de Dios, no lo voy a hacer. Tengo que decidir no pecar, tengo que decidir ser espiritual. Entonces, Pablo quiso decir eso, hermanos, que debemos entender esta verdad, que Cristo tuvo la victoria sobre la cruz, sobre la carne y sobre nuestra vieja naturaleza. Él tuvo la victoria sobre todo el pecado. Ahora, versículo 12 al 14, miren. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. No tenemos, hermanos, que dejar que el pecado sea nuestro amo. Eso es lo que dice estos tres versículos. No dejes que el pecado te gobierne.
No dejes que el pecado te subyugue. No dejemos que el pecado sea nuestro amo, hermanos. No dejemos que el pecado reine más ya sobre nosotros, ya no. ¿Por qué no debemos dejar? Porque ya somos salvos, porque ya somos hijos de Dios, porque Cristo ya venció el pecado, Cristo venció la muerte, ya hemos resucitado con Cristo. El pecado ya no tiene que vencernos, no tiene que gobernarnos ya el pecado. Pero ¿por qué nos gobierna todavía la carne? ¿Por qué nos gobierna todavía el pecado? Simplemente, hermanos, porque no estamos conociendo y practicando la palabra de Dios. No estamos practicando la palabra de Dios. Entonces, ahora que sabemos esto, hermanos, nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos, como dice el versículo 13, como no tenemos que presentar como instrumentos de injusticia, sino como instrumentos de justicia para servir a Dios en lugar de servir al pecado o a la carne, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Es mi decisión servir a Dios. Pregunto, ¿es tu decisión servir a Dios? Si tu decisión es servir a Dios, debemos dejar de pecar. ¿Es fácil dejar de pecar? No, por eso tenemos la ayuda de la palabra de Dios. Es más, no solamente tenemos la ayuda de la palabra de Dios, tenemos a Dios en nuestra vida. Amén. ¿Qué más ayuda queremos si ya tenemos a Dios en nuestra vida? Él nos va a poder ayudar. Pero recuerden que Dios no nos va a obligar a no hacerlo o a hacerlo. No nos va a obligar. Es tu decisión cometer pecado o hacer lo justo. Es tu decisión ser espiritual o ser carnal, como hemos hablado ya hace un tiempo atrás. Es tu decisión, hermanos. Dios nos da todas las armas, pero es nuestra decisión que nosotros ya no seamos gobernados por nuestra propia carne. Entonces, debemos tratar duramente el pecado, hermanos. ¿Ya? El pecado no le agrada a Dios. ¿O le agrada a Dios el pecado? No, no le agrada. Entonces, duramente hay que tratar el pecado. No debemos ni siquiera pensar en el pecado. Si tratamos duro el pecado, ni pensar en el pecado, hermanos. Ya, no debe ser ni siquiera parte de nosotros el pecado. Yo sé que no podemos evitarlo, hermanos, pero aunque todavía tenemos la vieja naturaleza, ya, aunque todavía arrastramos el pecado de Adán, recuerden que Él ya no debe subyugarnos, ya no debe ser nuestro amo ya en nosotros. No podemos usar nuestra humanidad y decir, es que yo soy humano, es que yo soy hombre, es que yo soy mujer, tengo que pecar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Es que yo soy humano, ¿no? Si Adán pecó, que estuvo cerca de Dios, ¿cuánto más yo no debo pecar? No, no hay que usar, hermanos, como una muleta nuestra humanidad. ¿Podemos ser santos? Sí podemos ser santos. Decide ser santo. No utilicemos nuestra humanidad como motivo para pecar. Bueno, ya estoy en la gracia, puedo pecar, ¿no? Si nadie me ve, puedo pecar. Estoy en mi cuarto solo, nadie me ve, puedo pecar. Miramos allá, miramos al costado, miramos atrás, pero nunca miramos arriba. Y arriba Dios nos está mirando. Entonces, no hay que dejar que el pecado todavía gobierne en nuestra vida, que sea nuestro amo. Entonces, para ir terminando, ¿cómo entonces derroto a este enemigo? Es la pregunta. ¿Cómo derroto a la carne? ¿Cómo derroto a mi carne, al pecado que está en mí, que está arraigado en mí? ¿Cómo lo derroto? Bueno, hermanos, no tenemos que derrotarlo. Ya no tenemos que derrotarlo. Miren Gálatas. Miren lo que dice Gálatas, ya hemos leído Gálatas capítulo 5, 16. Gálatas, hermanos, dice que nosotros ya no debemos derrotar porque su derrota, hermanos, de nuestro enemigo ya es asegurada por el Espíritu. Es más, ya fue derrotado por el Señor Jesucristo. ¿Ya? Versículo 16. Desde el 16 hasta el 19. A ver, vamos a leerlo todos juntos, ya todos juntos. ¿Listos? A la voz de tres. A ver, todos los que tienen su Biblia ahí del 16 al 19, capítulo 5 de Gálatas. ¿Lo tenemos todos? ¿Amén? Ya, muy bien. Con voz fuerte, 2, 3. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Bueno, de ahí menciona todos los pecados ahí, desde el versículo 19 hasta el versículo 21. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Noten, no hay ley. ¿Ya? Verso 24, pero los que son de Cristo, ¿qué dice? A ver, junto conmigo, verso 24, 2, 3. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está, hermanos, verso 24. Ya ha sido crucificado. Ya no estemos ya en los deseos. Este enemigo interno ya fue destruido. Ya Dios trazó ya su fin para Satanás y para todo lo que concierne con Satanás, para todos los pecados y tentaciones y para todos los enemigos que nosotros tenemos. Y Pablo está listando acá desde el verso 19, da una lista de 16 vicios, hermanos, que proceden de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestra carne. Y esos vicios, bueno, ya ustedes conocen, vamos a demorar mucho si es que hablamos de cada uno de ellos, pero dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, semejantes a estas cosas, ¿no? Son las que las hacen, dice la palabra de Dios. Pero nosotros, hermanos, ya no debemos practicar tales cosas. Más bien, verso 22. Eso es lo que debemos practicar. Verso 22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate, hermano, en lo que dice el apóstol Pablo. Fíjate en esta palabra, en el plural que utiliza. El versículo dice las obras. Dice, versículo 19. Y manifiestas son las obras. Esta palabra obras está hablando en plural, ¿no? De bastantes obras. Pero cuando habla, hermanos, en el versículo 22, más el fruto, no dice más los frutos, o dice los frutos ahí. Ahora vean el verso 22, dice más el fruto, pero el verso 19 dice, estas son las obras. Esto quiere decir, cuando dice las obras, hermanos, esto hace notorio el efecto que tienen los vicios que tienen sobre nuestra vida, porque hay muchas obras, ya, o mejor dicho, estos pecados que son mencionados acá, que destrozan nuestra vida internamente, ¿no? Internamente nos destruyen y no dan lugar para ser edificados, hermanos, son destructivos para nuestra vida. Pero cuando menciona en el versículo 22, dice más el fruto, ese fruto viene del Espíritu Santo. Él es el que nos puede ayudar. Solo el Espíritu Santo nos puede ayudar. Entonces, ¿cómo voy a vencer? Bueno, Dios ya venció el pecado, Dios venció, pero necesitamos las virtudes del Espíritu Santo, hermanos, mencionados en el versículo 22 y versículo 23. El Espíritu Santo, hermanos, produce en nosotros, en el creyente, esos frutos del verso 22, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Quiere decir, hermanos, que nosotros debemos tener estas virtudes en nuestra vida. Y estas, hermanos, nos capacitan para que nosotros estemos en armonía con Dios y en armonía con todos nosotros espiritualmente. Entonces, ¿queremos todavía que el pecado gobierne en nosotros? Amén. ¿Amén? No queremos que el pecado gobierne en nosotros, no queremos, hermanos, que el pecado gobierne en nosotros. ¿Queremos que el fruto del Espíritu gobierne en nosotros? Amén, eso sí, ¿no? De todo corazón debemos decir amén. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa, que ya no nos empuje a desobedecer a Dios. Ya no. Más bien, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y termino con este verso leyendo. Verso 16 del capítulo 5. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, ¿qué es andar en el Espíritu?
es caminar. Es más, no dice que nosotros debemos andar en el Espíritu. Miren bien el versículo A. Dice andad en el Espíritu. No dice que debemos andar con el Espíritu. Porque algunos utilizamos al Espíritu y andamos con el Espíritu. Pero dice andad en el Espíritu Santo, hermanos. Esto encierra al Espíritu Santo en nosotros. O sea, que Él debe dominar en nosotros. Él debe controlarnos. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Bueno, la única manera, hermanos, de poder vencer es pues, bueno, Jesucristo ya venció todo esto. Todavía está en nosotros el pecado, sí. Todavía tenemos la naturaleza pecaminosa, sí, pero ya no debe ser nuestro amo. Nosotros debemos andar en el Espíritu, no con el Espíritu, sino en el Espíritu, que Él gobierne nuestra vida, que Él nos guíe, hermanos. Y eso depende, como le digo, es una decisión que usted debe tomar. ¿Usted va a andar en el Espíritu o todavía va a andar en las obras de la carne? Usted decide y de acuerdo a eso se mide también nuestra espiritualidad. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias, Padre, porque tú eres fiel para con nosotros, Señor. Aunque todos venimos, Señor, con una naturaleza pecaminosa, aunque todos, Padre Celestial, tenemos la carne en nosotros que muchas veces quiere gobernar más que nuestro espíritu, que el espíritu que tú tienes en nosotros, Señor. Padre Celestial, no debe ser así, dice tu palabra, ya no más, Padre, como dijo el apóstol Pablo, sino más bien debemos dejar, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Te pedimos perdón, Padre, porque muchas veces cometemos tales pecados que no te agradan, Señor. Como hijos tuyos ya no debemos practicar el pecado, Padre Celestial. Te pedimos sabiduría, te pedimos decisión, te pedimos, Señor, que conozcamos más de tu palabra y así nosotros podamos practicar lo que es lo correcto, lo que es lo verdadero, Señor, y los frutos del Espíritu Santo, Padre. Ayúdanos y guíanos, Señor, en este día que tal vez tendremos tentaciones en el camino, Señor, de parte de Satanás, Señor, que en esos momentos podamos decidir ser espirituales, Padre. Gracias por todo, te pedimos tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.